Pues me disculpo porque se me olvidó la vara. La dejé en la montaña aparentemente. Gloria a Dios. Gracias por esas bonitas palabras. Quisiera algún día llegar a ser la persona que aparentemente le he engañado a pensar que soy. Gloria a Dios. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes y verdaderamente 20 años. Como le digo al pueblo, I'm getting old. Estoy envejeciendo poco a poco. Los años pasan y qué bonito ver lo que el Señor ha estado haciendo. Amén. Felicitaciones a este pueblo, a su pastor, thank you, la primera dama, la hermana Saraí, su familia, todos los fieles y los que no están por acá. Are you streaming this thing? Okay, los que están allá en Telemundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿O es Univisión? ¿Cuál es? Tenemos visión, así que vamos a llamarla Univisión. Uni, que es la palabra griega de un solo Dios. Forget about it. Se ven más cansados que yo. Acabamos de llegar de Alaska y hemos estado allá con el sol saliendo a las 10 de la mañana, 10:30, apenas va saliendo el sol y baja, anochece como a las 3. Están entrando al invierno que llaman el invierno oscuro. Yo no sé cómo lo hacen en Alaska. A veces me pongo a pensar porque hay días cuando solo hay una sola hora de luz y apenas va el sol en el horizonte allá arriba y se desaparece y el resto es pura oscuridad. ¿Cuántos están alegres que fuimos llamados a su luz admirable? Amén. En Alaska hay avivamiento también. Dios está haciendo grandes cosas. Y hemos estado de viaje ya, espalda a espalda, mi esposa y yo. Manda saludos, felicitaciones. Tuvo la responsabilidad de las alabanzas en los dos servicios hoy allá en Brookfield. Pero mando su cariño, su amor, un abrazo a todos. Felicitaciones de parte de la avispa. Gloria a Dios. Yo soy el obispo y ella es la avispa, no se olviden. Gloria a Dios. Bueno, pongámonos de pie. Voy a tomar lectura, segunda de Samuel, el primer capítulo. Les prometo que el mensaje no va a ser eterno, pero sí quiero compartir unos cuantos pensamientos. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón. No estoy seguro que sea un tema de aniversario, pero quiero ser obediente al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por favor, pongan atención y no se me adelanten, pero sigan conmigo en la lectura. Voy a tomar diferentes versos en este discurso de segunda de Samuel, primer capítulo, empezando con el verso 17 y selectos versos aquí para redimir nuestro tiempo un poquito. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? David continúa a demandar que nunca se vuelva a anunciar ante los enemigos del pueblo de Dios. Y vamos llegando aquí a la segunda parte del verso 21, donde dice: porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl. Oigan esto: como si no hubiera sido ungido con aceite. Pongan atención a esa frase: como si no hubiera sido ungido con aceite.
sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Oigan, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Acuérdense del verso, como si no hubieran sido ungidos con aceite. Saúl, adelántate otra vez, más fuertes que leones. Y finalmente, verso 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra? Como si no hubiera sido ungido. La endecha es en verdad una queja, es una observación de lo que nos habla David aquí. Es algo que nunca debió de haber ocurrido, pero pasó. Pueden sentarse en el nombre del Señor Jesús. Vengan conmigo por un momento y reconozcan una endecha de lo que nunca debe pasar en la vida de aquellos que han sido ungidos con aceite. Había llegado aquel joven soldado de la batalla a reportarle a David, a informarle que habían muerto Saúl y Jonatán, inclusive mencionando que él había sido partícipe en la muerte de Saúl. Cuando ya herido, llamó a aquel joven a decirle que lo terminara, para que no vinieran a abusarle sus enemigos, a torturarle y posiblemente abusar de su cuerpo. Le pidió al joven que lo matara y lo hizo. David se endechó y empezó a orar y a buscar, y finalmente ordenó la muerte de aquel joven. Sus palabras todavía resuenan: ¿no tuviste temor? ¿Cómo te atreviste tú? ¿No consideraste por un momento que este era el ungido del Señor? ¿Cómo te atreviste a poner mano sobre él? David entendía algo que muy pocos entendían: que un hombre ungido de Dios, sobre cuya vida la mano de Dios está, es una persona que debe ser no solamente respetada, pero es una persona también que tiene mucho favor de parte del Señor. En esta endecha podemos reconocer varios puntos. Sigan conmigo en este pensar. Había una gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Cuando reconocemos primero que todo la vida de Saúl, vemos que en sus principios era un hombre humilde, un hombre que al pueblo de Dios pedirle a Dios un rey, y a pesar de todo que Dios se opuso, les concedió su deseo, pero Dios estableció las normas bajo las cuales tendría aquella nación un rey. Y eligió a Saúl, un hombre que en sus principios era un hombre humilde, un hombre que seguramente y sin duda podría ser un buen líder. Pero podemos ver el desarrollo de una vida de un hombre que, a pesar de haber sido ungido, al final de su vida, la endecha nos indica que su muerte no debió de haber sido tal, que el fin de su vida y su jornada no debió de haber terminado en la manera en que terminó. ¿Cuál era la diferencia? ¿Y cómo entra David, aún Saúl todavía rey, Samuel mandado
a la casa de Isaí para reemplazar a Saúl, mientras que Saúl todavía seguía en el reinado. Ya Dios estaba derramando aceite sobre otro jovencito, un muchacho que se encontraba en el desierto, en los campos, cuidando esas pocas ovejas, como sus hermanos le acusaron cuando fue al campamento donde estaba la batalla. Hay una diferencia que tenemos que reconocer aquí para poder entender este mensaje. La diferencia entre un hombre que reconoce su unción y se mueve con la corriente de esa unción, que le da el respeto correcto a ese aceite que ha sido puesto sobre su vida, y el símbolo y todo lo que representa. Pueblo de Dios, hemos sido ungidos de Dios. El aceite del Antiguo Testamento es simbólico al ungimiento, al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos reconocen eso hoy? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Cuál fue su problema fundamental? Que tuvo que morir y que el fin de su vida fue una endecha de algo que nunca debió de haber ocurrido. Murió como si no fuera ungido, como si no hubiera sido ungido, como que el aceite no fue derramado sobre su vida. Saúl siempre se preocupó por su propia imagen, manteniendo apariencias siempre. Estudia su vida y verás a un hombre más preocupado con su reputación personal que con la reputación de Dios. ¿Me estás oyendo? Un hombre más enfocado en las apariencias y lo que la gente pensaría de su propia imagen, en cambio de la imagen de Dios. ¿Están oyendo? En esta hora, amados, necesitamos un pueblo con una mentalidad diferente. Un pueblo que reconoce que la unción nos llama a cuidar más que nuestra propia imagen, es la imagen de Dios. Por eso es que David era un hombre tras el corazón de Dios, porque mientras que Saúl se preocupaba por su propia imagen, por sus apariencias y las cosas que el pueblo pensaría de él, David siempre se preocupó por la imagen de Dios. A pesar de sus faltas, Dios declaró de él: este es un hombre tras mi corazón. A pesar de toda su humanidad, todas sus fallas, todos sus fracasos, él sí cuida de mi imagen. Él quiere saber que me está representando correctamente en esta vida. Y por eso muchas veces el pueblo de Dios lucha. Claudicamos entre lo que el mundo piense de nosotros, en cambio de estar más preocupados que nuestra vida sea una reflexión que refleje la imagen de Dios. Llegamos a la escritura donde podemos leer en el capítulo 13 de Primera de Corintios que a veces cuando miramos en el espejo, la imagen es opaca. A veces no podemos ver claramente la imagen que está ante nosotros. Y yo sé que podemos deducir muchas aplicaciones, pero una de ellas es esta: la razón por la cual la imagen en aquel espejo de tu vida no es una imagen clara, es porque muchas veces estamos claudicando, luchamos entre nuestra propia imagen y la imagen de Dios. Y en esta hora, aniversario de 20 años, más que nunca el pueblo de Dios se tiene que preocupar que cuando miren en el espejo no vean su propio rostro, pero puedan ver la imagen de Jesucristo. Tengo que asegurarme
que cuando yo tramite, cuando yo ande caminando por esta ciudad, cuando yo ande de viaje donde quiera que yo me encuentre ambulando, que cuando alguien me vea a mí más que mi propia imagen, puedan ver la imagen de Jesucristo. He vivido entre dos mundos, mis carreras y mi llamado, con todas las cosas que el Señor me ha permitido que haga en esta vida. He visto lo más oscuro de este mundo. He visto la crueldad del hombre contra el hombre, la maldad que se ha exactado sobre tantos en este mundo. Y al mismo tiempo, mientras haya más tiniebla y más oscuridad, el Señor me ha enseñado, más tienes oportunidad de que mi imagen brille en esas tinieblas. Amados, estamos rodeados de tinieblas, pero somos una luz de acuerdo el brillo con la imagen que proyectemos cada día. Eres culpable en verdad de ser cristiano. Podrían apuntarte el dedo y acusarte que la imagen de Cristo es aquella que ven. ¿Qué palabras salen de tu boca? Son una reflexión de la imagen de Dios, o son los chismes que salen de la imagen de tu humanidad, de tus intereses carnales, o son mentiras que convienen para que tú puedas salir adelante a costo de la integridad de una imagen tan hermosa y maravillosa como es la imagen de Cristo. Alabemos al Señor, amados. ¿Qué ve mi mundo cuando me ven a mí? Oh, el chiste que el obispo se la pasa en la montaña. Amados, como quisiera bajar de la montaña con ese brillo que tuvo Moisés. Pero yo tengo mejor que ese brillo. Él solamente fue expuesto a la presencia. Nosotros fuimos infundidos con la presencia. Él solamente fue brotado y tocado por la presencia. Tú y yo fuimos bautizados con esa presencia. ¿Qué pretexto podemos dar? ¿Qué excusa le podemos dar a este mundo o a Dios? No, la imagen de Dios es la que nos impulsa. Fuimos ungidos de Él. Él te vio y cuando te bautizó con su espíritu, puso su mano sobre tu vida y dijo: voy a confiarte con mi imagen. Voy a confiarte. Te voy a dar el derecho de representarme. Te voy a dar el privilegio de representarme. ¿Qué ves, amado? ¿Qué ves, amada? Cuando miras en aquel espejo, ¿qué oportunidades existen cada vez que su imagen llega al frente y nos sigue y se adelanta de nosotros o nos precede? Aquí lo he predicado muchas veces. Tu espíritu te precede. Lo que tú eres o no eres en Cristo llega antes de que tú llegues al trabajo, a la tienda, a la gasolinera, cuando salgas de tu casa, cuando entras en tu casa, cuando tratas a tu esposa o tu esposo o tus hijos. Y ese espíritu que te precede, tu carácter, tu persona, tiene que ser o la imagen de Él o nada. No me invites a la iglesia cuando veo tu vida
y la palabra cristiano y tus acciones no coinciden. Tenemos un problema de imagen. ¿Quién quieres ser? ¿Y a quién quieres representar? Bueno, para que no se me, como dicen los mexicanos, para que no se me agüiten, déjenme decir feliz aniversario de vez en cuando. No os agüitéis, como dice la Reina Valera. Pero esta es la realidad. Dos personas, dos imágenes. Saúl con su propia imagen. David luchando por la integridad de la imagen de Dios. Mientras que Saúl se alimentaba del orgullo y de las palabras y los complementos del pueblo, porque se había hecho gran soldado. Formándose en un desierto, en un campo, estaba un jovencito que solo con sus ovejas tenía tiempo para alabar a su Dios, para conectarse con Él, conjugando verbos y palabras y formando salmos en su alma que se los cantaba al Señor. Y de vez en cuando llegaba un león o un oso o alguna bestia del campo y ahí con su onda la mataba, pero seguía alabando. Estaba más preocupado con la imagen de Dios, porque cuando así nos preocupamos, nuestras victorias van a ser fáciles. Es cuando tu imagen interfiere con la imagen de Dios que tus luchas se hacen peores. Porque mientras más sobresalga tu imagen, más entonces tú luchas con tu propia capacidad humana. Pero cuando tu vida refleja la imagen de Dios, no tienes que preocuparte en ese momento cuando se levante aquel incircunciso Goliat. Tú no necesitas la armadura de Saúl, esa es de la imagen del hombre. Solo necesitas aquello con lo que Dios te ha ejercitado: una buena alabanza y una onda espiritual, una piedra de 5 por si acaso. Nuestras luchas se intensifican y muchas veces las perdemos. Perdemos batallas en este gran campo de batalla. A veces somos derrotados porque dejamos que nuestra imagen se meta y la imagen de Dios se reduce. No, Dios no necesita tu ayuda. Lo que Él necesita es que tú proyectes su imagen, porque con su imagen va su reputación. Con su imagen va todo recurso necesario. Con su imagen fluye el aceite para toda circunstancia. Amados, están oyendo estas palabras simples. No hay nada tan profundo en este mensaje que no se pueda entender, que tenemos que estar ocupados con la imagen de Dios y no nuestra propia imagen. ¿Qué ves? Lo ves en el espejo. Porque en proporción a lo que reflejamos de su imagen, nacen oportunidades para que Dios sea glorificado y nosotros bendecidos. Levanta tus manos y alaba al Señor. Alaba al Señor. Hay que entender. Hay que entender. Hay que entender. Oh Señor, ayúdanos. Entonces, la imagen será el resultado de una formación espiritual, de una revelación, si la podemos llamar así, que es simplemente la necesidad de que todo aquello que nos enfrenta en esta vida sea medido contra la palabra de Dios, en cambio de tratar de medir la palabra de Dios contra toda circunstancia de nuestra vida. Amados, es muy simple. Es el proverbio filtro. Cuando tú
decides que tu situación necesita mayor atención que la palabra, tu imagen claramente está en el espejo. Pero cuando tú le das a la palabra de Dios el lugar correcto y dejas que la palabra sea la autoridad suprema y final en tu vida, entonces cuando miras en el espejo, la imagen de Dios se realiza, se clarifica. ¿Cuántos entienden, amados? Somos deficientes a veces en lo fundamental, pero queremos que Dios haga tantas cosas por nosotros. Pero es el pueblo que conocerá a su Dios el que se va a esforzar y el que hará prodigios. Pero para conocer a Dios no lo podemos conocer aparte de su palabra, su imagen. Su palabra es su imagen. En nuestra vida estás viviendo la palabra. Y ahí vamos, progresando en el mensaje. La imagen está conectada a la palabra. ¿Estás tratando de vivir la palabra? ¿O todavía estás viviendo de acuerdo con tu propia sabiduría humana, con tu propia capacidad? Y si entendemos y nos sujetamos, aquí hay algo que tenemos que reconocer. Su palabra es su pensar, es su carácter, es su plan, es su sabiduría entregada a nosotros en letras. ¿Estás oyendo? Todo lo que es Dios está invertido en la palabra. Más palabra, más poder. Más palabra, más milagros. Más palabra, más paz. Más palabra, más amor. Más palabra. Mete la palabra que quieras ahí, pero te garantizo todo en victoria. Porque la palabra es la esencia y el carácter de Dios. Y cuando esa palabra se forma en nosotros, nos forma y da una imagen clara de a quién pertenecemos. Y cuando esa imagen declara que pertenecemos a Él y que es su imagen, lo que es importante para nosotros, el resto cae en su lugar. Estás luchando demasiado duro por algo que Dios te ha prometido. Estás luchando demasiado y esforzándote demasiado para algo que Dios fácilmente te ha ofrecido. Estamos luchando por cosas que ya se nos han dado, pero la perspectiva es negativa. La perspectiva es una de lucha y de temor y de fracasos y de caminos cortos y otras mentalidades que no vienen de ningún otro lugar sino de nuestra propia imagen. Y mientras que tú y yo luchemos con la imagen, vamos a tener espacios vacíos entre nuestras revelaciones y la dirección de Dios. No hay nada peor que seguir a Dios y de repente soltar su imagen y dejar que tu imagen se meta por un capítulo o dos, o por una página o dos de tu vida, porque no tiene sentido. Punto 3. La imagen de Dios y retener esa imagen tiene que ver con un método también. Tú no solamente puedes aceptar y vivir la palabra como lo es, pero tienes que entender que Dios también tiene un propósito, un método por el cual te está llevando, un proceso por el cual te está llevando. Y si tú no te sujetas al proceso, tú no vas a captar tu destino. Queremos ir al cielo todos, está bien. Pero mientras tanto tenemos que vivir la vida aquí. Y si la vamos a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, como Él lo prometió, entonces también tenemos que entender que hay un proceso, hay un método que Dios ha establecido para tu vida. Porque en ese método te está formando, te está preparando para que cuando llegues al punto de tu victoria, no la desperdicies y la aprecies como debes. Entonces, ¿cuál es la opinión que Dios tiene de ti? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa Dios de ti? Mira en el espejo. Mientras más veas su imagen,
vas a poder contestar esa pregunta claramente. Pero el punto es este: Dios tiene una opinión que se basa, y Él solamente se puede ligar y comprometer contigo de acuerdo con la manera en que tú honres su imagen. No le pidas a Dios cosas cuando la imagen no es clara. No le pidas a Dios ni esperes que Dios cumpla ciertas promesas, porque hay condiciones que se tienen que cumplir para que Dios pueda soltar ciertas promesas en tu vida. Él no es un San Nicolás. No es que no te ame, te ama, pero no te puede conceder cosas cuando la imagen es demasiado borrosa. Como aquel hombre que le dijeron: ¿qué ves? Veo hombres como árboles. No, tenemos que abrir los ojos y mirar y ver que con claridad la imagen de Dios es lo que está en el espejo. Y cuando más veas, mientras más veas la imagen de Dios, más se te va a otorgar aquellas promesas. Tú pides, pero no recibes, porque la imagen está distorsionada. No estamos hablando de perfección aquí. Por eso te hablo de David. David cometió bastantes errores, infracciones horribles, de acuerdo con nuestra manera de asesorar lo que es pecado. Pero cómo es que Dios, además de ello, y a pesar de que él sabe el principio del final y sabía que David haría lo que iba a hacer, e iba a pecar en la manera en que iba a pecar, aún así Dios le dijo al profeta: ve y úngelo de todas maneras. O sea que Dios no te va a bendecir a ti de acuerdo con tu capacidad humana o tus fracasos, ni te retrae bendición por caer o por tener flaquezas, ni te bendice porque no lo hagas. En otras palabras, Él te ve y te bendice de acuerdo con ¿qué? ¿Cuántas veces lo he predicado aquí? Te bendice de acuerdo con tu potencial. Es como Él te ve como el producto final, pero Él necesita que tú luches para que su imagen se clarifique en el espejo. Él no te puede bendecir de tu potencial sin que tú estés haciendo el esfuerzo de una reflexión de su imagen clara. Y ese es el problema. Jugamos. Oh, feliz aniversario. Jugamos con la presencia. Jugamos con la imagen. En ciertas circunstancias dejamos que se distorsione la imagen de Dios, porque alguien, como dicen en mi país, te sacó la piedra. Déjame guardar a Jesucito aquí y quiero que vengas a hablar con Ricardito. Yo soy el único, ¿verdad? Pues me confieso. La imagen de Dios. David llegó cuando la imagen de Dios está al frente de tu vida. Mira lo que pasó con David. Fue obedientemente a llevar el queso, el pan, todo aquello que le mandó su padre Isaí a llevar al campo de batalla a sus hermanos y a los soldados. Pero cuando llegó, todo cambió. Cuando la imagen de Dios está al frente de tu vida y es tu prioridad en todo, tú puedes llegar a una circunstancia en tu vida regular, digamos, simplemente haciendo los mandados de la vida, viviendo tu vida cotidiana, pero porque la imagen de Dios está al frente de tu vida y eso es lo que estás reflejando en todo. De repente, ahora nacen oportunidades que antes no podrían nacer. David no fue con ninguna intención de luchar con un gigante, pero cuando él llegó enfocado y la imagen de Dios salió al frente de nuevo, cuando oyó la voz de aquel filisteo incircunciso, un jovencito de 17 años que solamente fue a llevar queso y pan, ahora Dios lo hizo el liberador de una nación. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios para él era lo más importante. ¿Están oyendo lo que es un principio, amados? Tú nunca sabes lo que Dios
te está preparando para realizar. Tú nunca sabes lo que la vida te va a dar de un momento a otro. Tú puedes salir un día al trabajo y es un día regular, pero porque la imagen está ante ti, porque has estado orando, porque has estado en la palabra, de repente un día normal, un día sin incidente, otro día en el trabajo se puede volver en una oportunidad para un milagro, para que tú puedas tocar alguna vida, para que tú puedas abrir tu boca y ministrar a alguien. ¿Quién sabe cuántas oportunidades perdemos porque su imagen está escondida bajo nuestros horarios? ¿Qué pasaría? Te garantizo que este templo quedaría demasiado chico, aún con toda la gente ausente por varias circunstancias. Este templo no podría con el contenido de las vidas y almas que entrarían por estas puertas. Si la imagen de Dios, si la imagen de Dios viniera y estuviera al frente de todo. 20 años. No quiero llegar nunca, pastor, a celebrar simplemente longevidad. No quiero pasar mi vida celebrando solamente el hecho de que aquí estamos todavía. Yo quiero celebrar un avivamiento sin precedente. Yo quiero celebrar el hecho de que cada día se hizo un esfuerzo serio y conciso de que la imagen de Dios fuera la reflexión en aquel espejo. Yo quiero celebrar almas nuevas. Yo quiero celebrar una multiplicación de almas en el pueblo de Dios. Yo quiero celebrar milagros sin precedente. Yo quiero celebrar que algunos aquí que nunca pensaron que podían, de repente les agarró este mensaje y salieron y dijeron: Señor, ayúdame a promover tu imagen en mi vida más, Señor, y que un hambre insaciable por su palabra te nazca, y en cambio de los 5 minutitos y un salmito te metas por 1 hora en esa palabra hasta que ella y su esencia empiecen a formarte, empiecen a ungirte y empieces a sentir ese aceite, ese óleo caliente que empieza a tocar de la cabeza a los pies y que te satura con una unción que cuando salgas alguien te va a decir: ¿qué pasó contigo? Déjame contarte cuál es tu necesidad. ¿Qué necesitas tú? Porque tengo suficiente aceite. Cuando la imagen de Dios está al frente, siempre hay suficiente aceite para compartir. ¿Qué es esto de solamente ponerle suficiente gas al carro para llegar de aquí para allá? Cuando Dios dice: llena el tanque. Cuando la imagen de Dios está al frente de tu vida y esa es tu prioridad, siempre habrá suficiente aceite. A veces salimos: solo tengo suficiente aceite para sobrevivir este día. No tengo aceite para nadie más. Solamente tengo suficiente. Me traje mi pancito y mi quesito. Oh, happy anniversary. Amados, no podemos vivir así y esperar un avivamiento. No podemos vivir adormecidos solamente con suficiente aceite para sobrevivir. Amados, están oyendo. La imagen de Dios demanda de nosotros que el aceite rebose, que el aceite sobresalga, que siempre haya suficiente aceite para dejar la marca del Señor en este mundo, donde quiera que estemos. Que fluya el aceite. Oh, Saúl, como que tu escudo desechado, como si no hubiera sido ungido con aceite. Cuántas derrotas,
comparadas a cuántas victorias. Porque vivimos a veces como si no hubiéramos sido ungidos, cuando la realidad es que ese aceite siempre ha estado disponible. Pongámonos de pie, amados. Hay batallas que todavía tengo que enfrentar, pero la realidad es que la victoria ya se me ha dado en una medida. Dios está esperando simplemente que su imagen complete el panorama de la circunstancia. Es el aceite, es ese ungimiento que te va a llevar más allá de tu propio razonamiento. Cuando la imagen de Dios está al frente, esto te lleva más allá de lo que tú puedas razonar o pensar, más allá de lo que tú pienses sea posible. Ahí es donde la presencia, la imagen de Dios te puede llevar. Vivimos como cristianos muchas veces ejercitando lo que nosotros llamamos un sentido común, ¿verdad? Razonamos y aplicamos el proverbio sentido común a las circunstancias. Algo práctico, algo obvio. Pero la realidad es que nos escondemos detrás de ese sentido común, porque a raíz el sentido común es simplemente una chaqueta, es un traje que usamos para cubrir nuestro propio temor, nuestras propias dudas, esos sentimientos que somos incapaces de poder hacer más de lo que podemos hacer. Pero Dios está diciendo: no te ungí, no derramé aceite dentro de ti. Oh, cómo nos regocijamos al oír las historias de David, sus victorias. Cómo nos regocijamos con los valientes de David y todas las victorias en esas batallas. Cómo proféticamente, cuando David fue al arroyo y recogió 5 piedras, podemos ver en un sentido profético que Goliat tenía 4 otros hermanos, los cuales fueron derrotados, los cuales mataron sus hombres valientes. Y David solo tenía la presencia a su alrededor. Tú y yo la tenemos por dentro. Ahora, si ese no es el caso contigo, hoy tú puedes salir con la presencia dentro de ti. Tú puedes venir a este altar y recibir el bautismo del Espíritu Santo y salir de aquí bautizado con su Espíritu. Hablarás en lenguas como evidencia, pero más hermoso que todo ello es el aceite. Ahora va a fluir dentro de ti y te va a capacitar para algo que en tu humanidad consideras increíble. El aceite te va a quitar todo tu temor, te va a empujar más allá de cualquier limitación que tú pienses que tengas. El aceite te va a impulsar más allá de tu pasado y te va a traer a tu presente y te va a encaminar a tu futuro. El aceite también va a requerir de ti un nivel de incomodez. Te va a incomodar, porque Dios no derrama aceite sin también derramar expectativas sobre su pueblo. No desperdicies el aceite que Él ha puesto dentro de ti. Al abrir este altar, amados, hay que entender, y termino con estos puntos. David fue ungido 3 veces en su vida. Cada ungimiento que él recibió, literalmente aceite fue derramado sobre su vida. La primera vez fue cuando lo llamaron del campo, cuando todos sus hermanos pasaron bajo la mano de Samuel el profeta y ninguno de ellos era el elegido de Dios. Llamaron a David el menospreciado, el que en ojos de todos sería el menos merecedor
de tal honor, de tal privilegio, de tal promesa. Pero cuando llegó ese muchachito, la primera vez que lo ungieron fue ahí, empapado con aceite. Sin duda se fue todavía mojado, todavía marcado por ese aceite, sin verdaderamente entender todo lo que aquel aceite simbolizaba en su vida o lo que le llevaría a hacer en su vida. Pero fue porque él, siempre pendiente de la imagen de Dios, fue en un solo día, en un solo momento, su vida cambió. De ser simplemente un pastorcito cuidando unas pocas ovejas, se encaminó a ser un soldado de Dios. Y finalmente, a pesar del odio, el desprecio de sus hermanos y el odio de Saúl, siempre respetando el óleo y el aceite, el ungimiento de su propio rey, David llegó. Era un niño pastor encaminado al trono de una nación. La segunda vez que fue ungido David, lo encontramos ante el pueblo de Judá. Judá era su linaje, era su nación. Acuérdense que el reino estaba dividido entre Judá e Israel en aquel entonces. El primer ungimiento fue un ungimiento de su llamamiento, de su llamado, de su comisión al reinado. El segundo ungimiento fue un ungimiento de favor, porque finalmente todo el pueblo de Judá, de su propio linaje, se dieron cuenta que este hombre tenía la mano de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque la imagen siempre estaba al frente de todas sus prioridades. Ese es el ungimiento del favor con los hombres. Amados, Dios nos ha dado favor, no solamente con él, pero con el hombre. ¿Qué significa eso para ti y para mí como pueblo de Dios? Significa que tenemos la capacidad de tener influencia, de poder no solamente alcanzar y tocar vidas, pero también de esperar y anticipar bendición de lugares inesperados por la mano del hombre. El favor del hombre, el favor del pueblo, el favor de la nación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, dijo: porque ahora tienes favor con Dios y con los hombres. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios tiene una influencia poderosa sobre sus comunidades? Tú tienes un poder y una influencia sobre tu comunidad, si así lo permites. Y cuando te compruebes en ese campo, la tercera vez que fue ungido David fue cuando toda la nación, ahora era obvio, y a pesar de que Israel vivía separada de Judá, ahora Israel, que no tenía alianzas con David, finalmente reconocieron que la mano de Dios estaba sobre este joven rey. Cuando murió Saúl, se dieron cuenta que todo este tiempo Dios había favorecido a David. Ese es el ungimiento de expansión. ¿Están oyendo? Primero comisión, el segundo ungimiento, el ungimiento de favor, pero el tercero fue de expansión. En otras palabras, Dios nos ha dado la tierra. Heredaremos todo, expandiendo nuestra jurisdicción. Es tiempo, pueblo de Dios, feliz aniversario, que esta iglesia empiece a tener servicios en inglés también, que empiecen a ganar almas fuera de su zona de comodidad. No me miren con ojos de comprador de ganado. Ustedes conocen gente que solo hablan inglés, y ustedes, algunos de ustedes, son los únicos testigos que estas personas van a tener. Y si tú estás luchando conmigo en este momento, porque tu tradición y tu cultura está luchando contra lo que estoy diciendo, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque la iglesia de Dios debe ser y reflejar la imagen de Dios. Y la última vez que yo vi la demográfica de esta área, no es puro hispano. El obispo vino de la montaña para decirles: es tiempo de expander.
Es tiempo de probar la tercera unción, la unción de expandimiento. Bueno, tengo 2 o 3 aleluyas y un amén, pero es la verdad. Esta iglesia fue fundada con un llamado que Dios puso sobre nosotros de alcanzar a las naciones. Y si no estás cómodo con lo que estoy diciendo, entonces tú no perteneces aquí. Porque todos se merecen una oportunidad, no solamente el latino. Amados, Dios ha abierto esa puerta. Dios ha abierto esa puerta. Manejando en esta dirección, contemplé el momento en el que nos encontramos en el Espíritu. Ustedes saben que la Iglesia Internacional Cristiana que fundamos mi esposa y yo con el llamado de Dios hace más de 25 años, nació por una visión de naciones. La demográfica de Chicago y el área metropolitana de Chicago es una demográfica de más de 100 naciones. 100 naciones y lenguas representan el área metropolitana de Chicago. Al presente, todos los campuses juntos representamos 44 diferentes países. Discúlpenme, pero aquí no veo un solo gringo. Aquí no veo un solo americano. ¿Hay alguno por aquí? Is there a white boy around here somewhere? Where's Anthony? Where's Anthony? Raise your hand. Who? Are you American? Are you like, you're not Latino? You're a mix. Good enough. That's a good start. Welcome. And I don't want just a mix. Qué triste que si yo me hubiera traído a mi esposa sería la única. Amados, es tiempo de alcanzar almas de toda cultura, de toda nación. Háblale. Aunque tu inglés no sea perfecto, háblales, ámales, que fluya el aceite. Levanten sus manos al Señor. Les profetizo que desde este día se abre la puerta a las culturas de toda la región. Y Dios va a darles oportunidades que nunca antes han tenido o visto. Aquella persona que has estado ignorando ahora va a ser el enfoque del Señor por medio de tu vida. En el nombre de Jesús, ¿cuántos están dispuestos a recibir esta palabra profética? ¿Cuántos están dispuestos a ser obedientes y cruzar la barrera de tu carne, cruzar la barrera de tu cultura, cruzar la barrera de tu lengua? Si esta profecía es para ti, quiero que salgas de tu asiento y vengas a este altar. La mano de Dios está sobre esta iglesia. Te prometo, algo poderoso va a pasar cuando tú veas a estas preciosas vidas y almas. Hoy esto no se trata de ninguna necesidad tuya. Este altar se trata de un avivamiento multicultural. No vengas a pedir a Dios nada por ti, excepto que te unja y que fluya el aceite para que tú cruces toda barrera cultural, tradicional, de lengua, todo. Y toques a ese hermano, esa hermana, esa alma. ¿Tienes compañeros de trabajo? ¿Conoces algún vecino? ¿Qué esperas
Pueblo de Dios, son demasiados que permanecen en sus asientos todavía. Este pueblo, si tienes el Espíritu Santo, tú debes estar aquí, parado ante Dios, haciendo un nuevo compromiso, que vas a ser un vaso, que vas a ser instrumento en la mano de Dios. Pero aún así hay suficientes aquí para ver un avivamiento internacional en esta área que estamos esperando, amados. Señor, pon sobre nosotros esa unción. Multiplica en nosotros, Señor. Ayúdanos a cultivar el aceite. Ayúdanos, Señor, a tomar una postura que toda alma cuenta, no solamente con las que estoy cómoda, pero toda alma, Señor, se merece una oportunidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios está expandiendo el perímetro, está expandiendo tu jurisdicción, está expandiendo tu influencia a las naciones, así como lo declaró Pablo, a todas las naciones, a todas las naciones. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia
necesito